Desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador con Morena, hemos visto diferentes señales por parte de él y de su régimen de buscar por diversas formas anular nuestros derechos fundamentales. Y hoy, particularmente, es más evidente este tipo de ataques a la libertad y al derecho que tenemos como mexicanos, como ciudadanos, a la libertad de expresión, como a la libertad de elegir a nuestras autoridades a través del voto. Con esa preocupación y con el interés que tenemos todos los mexicanos de salvaguardar nuestro derecho precisamente al voto, es que hoy nos reunimos con ustedes para lanzar un SOS y denunciar el intento de acabar con este régimen de libertades y específicamente el derecho que todos tenemos a votar. Está en riesgo hasta este momento, como vemos, nuestro sistema democrático. Pero bueno, estamos aquí ya con ustedes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes a través de Cisne Radio y con la Asociación Héroes Hoy, que encabeza su servidor. Pues damos la bienvenida a Juan Bosco Bascal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí no muy bien de salud, pero haciendo el esfuerzo. Gracias por ese esfuerzo. Y a nuestro querido amigo Mario Gallardo. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? Un abrazo para los dos, Bosco, Jaime y a todo el auditorio. Muy contento de estar aquí para poder colaborar un poquito en esta tarde, en este momento tan importante de la vida del país. Sí, pues este programa especial tiene distintos fines, pero de entrada, como ciudadanos, amigos, pues queremos lanzar una alerta a todos nuestros amigos, seguidores, a todos los mexicanos, porque hemos visto cómo particularmente, con motivo de la reforma electoral del presidente López Obrador, y hay que añadir a ello su gabinete, y qué decir de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es el colmo, ¿no? Con Rosario Ibarra ahí al frente, se atreve a proponer la idea, pues, de desaparecer este importante órgano. Y bueno, pues, para eso vamos a platicar esta tarde con todos nuestros amigos. Así que gracias por acompañarnos. Pues, no sé, Juan Bosco, Mario, ¿quién guste arrancar? Pues tú, Mario, que eres el especialista. Yo pensé que iban a decir por edades, así es que, o por estaturas. Si es por estaturas, también soy tendría que ser el primero, así es que, pues con muchísimo gusto. Realmente un ejercicio como este, siempre, al menos los tres que la gente puede ver en pantalla, se habrá observado que tenemos, pues, no solamente una responsabilidad pública en lo que le compartimos a la gente, sino además que asumimos el riesgo y el compromiso de poder difundir las cosas que realmente son importantes. Y de todo lo que la gente conoce que nosotros compartimos en contenidos, en nuestras charlas, en entrevistas, en nuestras ponencias, en nuestro trabajo como servidores dentro de la iglesia. Bueno, la gente entiende perfectamente que hoy se está hablando de cuestiones de política, de economía, de la situación del país. Bien lo decía Jaime en la introducción, el momento que está viviendo hoy el país, pues nos han visto hablar de muchos temas. Y este es un tema que probablemente sea el culmen de muchísimas cosas que le hemos venido alertando al público, al auditorio,
durante los últimos casi 4 años. ¿A qué me refiero? Lo voy a sintetizar de esta manera para abrir este programa. Los mexicanos en los últimos 4 años se nos ha despojado sin que nos demos cuenta o sin que la gran mayoría de la población se dé cuenta, nos han despojado de prácticamente todo. Nos han despojado de derechos civiles, nos han despojado de lo que se llama seguridad social, o sea, un montón de derechos, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derechos que tienen que ver con todo aquello que la Constitución prevé como aquellos beneficios que cualquier ciudadano mexicano puede tener, incluso cualquier persona que habite dentro del territorio mexicano. Bueno, se nos ha despojado, insisto, de libertades, de derechos y de algunas cuestiones que, aunque no ha sido muy escandaloso, pues lo han ido haciendo progresivamente. A los que pertenecemos al mundo cristiano, nuestra identidad religiosa, bueno, pues también nos han despojado de la posibilidad de vivir en un país donde ser cristiano, ser católico, manifestarlo, no sea motivo de delito. Es esta transición de un país que donde lo que antes era delito, ahora se convierte en un derecho, ¿no? Y entonces los que vamos en contra de esos nuevos derechos, pues ahora estamos violentando, digamos, ¿no? La ley, esta nueva estructura del Estado en este nuevo régimen. ¿Por qué el programa de hoy es muy importante? Porque nos han despojado de beneficios sociales, económicos, insisto, de derechos, de libertades, nos han despojado de la posibilidad de vivir en un país tranquilo, nos han despojado de la unidad de que gozamos los mexicanos. Antes era el gobierno y los mexicanos, ¿no? Digamos, protestando por los deficientes gobiernos que habíamos tenido en México. Decíamos, los políticos vienen a robarle a los mexicanos a través de los impuestos y a través de muchas cosas, del mal uso que hacían del dinero público. Pero ahora este nuevo régimen, el partido que llegó, no viene a robarle a los mexicanos, viene a robarse el país completo. Es una cuestión que va más allá. No es simplemente robarle a la gente, es robarse el país. Y de todo lo que nos han despojado en 4 años, probablemente lo único que nos queda, voy a decirlo, aunque pudiera ser muy fatalista la declaración, pero es real. Decía Bosco, a mí me toca el hablar como un abogado constitucionalista con suficiente conocimiento en muchos de estos temas, decir que el derecho al voto es probablemente lo único que nos queda del país que éramos antes del 2018. Con todas las deficiencias que tenía este país, con todas las desigualdades, con todos los reclamos de justicia social, el derecho al voto era lo que en los últimos 25 años había permitido que construyéramos una nación, una democracia incipiente. Dicen los filósofos en materia económica, las malas democracias siempre terminan en dictaduras. Bueno, era una democracia incipiente. Hoy vivimos en un México que nunca nos hubiéramos imaginado hace 5 años. Se está hablando en los medios de comunicación. El gobierno federal no planea, dice abiertamente a través del presidente y del sicario secretario de Gobernación que hoy tenemos, hacen declaraciones como que dicen, en un mes desaparecerá el INE. Hacen declaraciones como diciendo que no es una reforma, no es una desaparición, dice el presidente, es una reforma. Y el secretario de Gobernación lo dice abiertamente, va a desaparecer. Incluso tomándose un café delante de los reporteros, ha declarado y ha dicho, los diputados ya se van a encargar en el Congreso de extinguir el INE. ¿Por qué? Porque el INE, que fue el que le dio el reconocimiento al licenciado López Obrador como presidente porque había ganado las elecciones, pues es como en todos los países donde se instala una dictadura del siglo XXI, estos populismos de la nueva izquierda latinoamericana, pues ellos llegan a desaparecer la institución democrática por la cual llegaron al poder y a partir de que eliminan al árbitro, eliminan al juez, ya de manera formal, política y electoral, comienza desde entonces el nuevo régimen que nos anunció López Obrador. Es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos un mes, nada más tenemos el mes de noviembre del año 2022 en la historia de México para poder impedir que quiten al árbitro electoral. Decía López Obrador en su campaña, lo importante no es quién vote, sino quién cuente los votos, ¿no? Pues eso es lo que quieren, que ya no existe quién sea el árbitro en las elecciones. Y la desaparición del INE, en mi primer comentario lo dejo así, es el epitafio realmente, si es que lo consiguen y es que lo permitimos, sería el epitafio de la nación mexicana. Lo único que nos queda ya hoy es el derecho al voto y eso es lo que quieren acabar. Eso sería mi comentario de inicio. Magnífico. Gracias, Mario. Sí. Bueno, Juan Bosco, es que creo que los mexicanos tenemos una memoria muy corta. Tuvimos un régimen de más de 70 años del priismo, con toda la familia revolucionaria al frente. Tú lo has explicado en diferentes oportunidades, ¿no? Incluso pues en tus propios cursos. En fin,
y vamos, apenas comenzamos a vivir un régimen democrático, curiosamente con las reformas electorales que Salinas durante su presidencia comenzó, y vamos, en esa frágil democracia, a la llegada de Vicente Fox y la alternancia, pues pareciera que los mexicanos respirábamos, al menos por unos cuantos años, la oportunidad de que nuestro voto, nuestra voz escucharan las urnas. Pero terminan los gobiernos panistas, incluso el de Peña Nieto, y parece que los mexicanos ahora, porque son muy pocas las voces las que se han levantado contra este propósito que es de una dictadura, pues parece que los mexicanos hemos olvidado cuánto nos costó vivir en un régimen, vamos, democrático, que también hay que decir, no es perfecto, con muchos defectos, pero como bien dijo Mario, pues este derecho que tenemos, pues parece que se va a extinguir, porque ahora el que va a contar los votos es el que gobierna, por amor de Dios. ¿Qué puedes decir tú al respecto, amigo? Pues mira, hay que entender este fenómeno luciferino, lo diría sin exagerar, como una situación en la cual el árbitro no quiere jugadores que jueguen en contra de él. Él es el dueño de la cancha, el dueño del estadio, es el árbitro, está en contra radicalmente de aquellos que pueden pitar una falta hacia el equipo en el cual él milita. Así que es todo. Como decía por ahí algún ranchero, quiere la cazuela, el cerdo, la manteca y el fogón. Es el dueño de todo, ¿no? Pero esto no se puede entender bien sino dentro de dos ámbitos que son los que brevemente voy a procurar explicar. El primer ámbito es el ámbito global. Por encima del señor este que funge como presidente, para desgracia y rabia de muchísimos mexicanos conscientes, héroes hoy, como lo estás tú planteando, Jaime, pues este señor parece ser que obedece a consignas de carácter global. Y qué mejor ejemplo que lo que acabamos de ver este domingo en Brasil, en donde es evidente y amigos están constantemente publicando en Twitter, en Facebook, en YouTube, que el fraude en Brasil fue brutal, que a Bolsonaro le quitaron 5 millones de votos para poder instalar a su monigote, que además es un delincuente convicto y confeso por el asunto de Odebrecht, que incluso fue juzgado y condenado y declarado culpable, Lula da Silva. Entonces ahora tienen un presidente delincuente. Si esto no se entiende dentro de un marco todavía más amplio, entonces probablemente no estaríamos entendiendo nada. Y es que los poderes fácticos quieren llevar al mundo a la izquierda. Una izquierda perseguidora de nuestra fe, una izquierda tiránica, despótica, una izquierda prepotente, sin ninguna capacidad ni posibilidad de respetar los principios democráticos más elementales. Y estos señores que son los amos del planeta y que tienen en su poder la banca, las armas, los medios de desinformación, las 6 principales televisoras, productoras, radiodifusoras, etcétera, pues están en manos de otros tantos sionistas verdaderamente de entrañas de un odio tremendo contra nuestra fe, pero desde hace milenios. Pero ahora más que nunca quieren conquistar, y si no es por la buena, por la mala, al mundo, pintarlo de rojo comunista y deshacer nuestras más elementales libertades y derechos, como lo apuntaba muy atinadamente Mario hace unos minutos.
Ese es el primer ámbito, el ámbito global. Si no lo vemos así, entonces estaríamos completamente ciegos a la realidad. Estamos luchando contra Leviatán, contra un monstruo gigantesco. No nos queda más que la... Y la palabra gigantesco queda chiquita, ¿eh? Es correcto. Sí. Es algo inconcebible el poder que ellos tienen. Solamente apuntaré un dato. Ellos, 13 o 15 familias, cuando mucho, tienen en su poder el 95% de los recursos de la tierra. Hablando en recursos naturales, oro, plata, uranio, coltán y los metales y los elementos más apreciados para la industria en todos los sentidos. Tienen en su poder la banca, tienen en su poder las armas, tienen en su poder los medios, como ya lo decía. Y entonces aparentemente oponernos a ello, pues es una estupidez. Y es así como lo vemos ahora, incluso en los partidos mal llamados de oposición en México, en donde para mi gusto, incluso las personas que aparentemente pueden ser más bravas en su manera de criticar al régimen, pues tampoco dan el quién vive en materia de nuestras defensas, de nuestros derechos elementales. El derecho a la vida, yo quisiera escuchar a los líderes tipo Lili Telles, por ejemplo, a ver cuándo ella se ha declarado públicamente a favor de la vida. Que yo lo sepa, ¿no? A favor de la familia, a favor de la patria, a favor de Dios. Pues creo que la única que se ha atrevido a hacer estas, entre comillas, barbaridades, pues es Giorgia Meloni, la premier italiana, ¿no? Cosa verdaderamente sorprendente. Pero pues ya el mundo al que me estoy refiriendo, al mundo de los poderosos, pues ya se le tiró encima, a la yugular. Ya la tachan de nazi, de fascista, de extrema derecha, de irracional. Y bueno, pues yo creo que muchos de los opositores, por no decir todos, y verme exagerado, de los opositores oficiales que existen en este país, PRI, PAN, PRD, MC, que también es un movimiento pues completamente antinatural porque está en contra de la vida y a favor del aborto. Es correcto. Pero bueno, todo este circo, todo este gigantesco circo globalista es lo que nos tiene sumidos a América Latina, salvo 2 o 3 países por ahí que son como pequeñas islitas de centro derecha o de gobiernos realmente democráticos, nos tiene verdaderamente sometidos. Ese sería mi primer comentario y espero tener tiempo para hacer un segundo comentario todavía más contundente que el que acabo de hacer. En síntesis, démonos cuenta de que estamos contracorriente, pero no contracorriente solo en México, sino contracorriente global, mundial y en todos los ámbitos de la vida humana. Gracias, Juan Bosco. Yo sí quiero comentar que Lili Telles sí se ha manifestado a favor de la vida, no quizá como esperáramos, pero bueno, sí hay constancia de ello. Ahora, sobre lo que acabas de comentar, cuando pones entre comillas a la oposición en México, pues amigos, hace un mes quizá, los partidos políticos, todos votaron por la reducción de el presupuesto anual al Instituto Nacional Electoral. Obedecieron. Bueno, entonces, caramba, eso todavía es más preocupante porque si estamos viendo cómo este régimen, y en distintas ocasiones lo hemos dicho, de diferentes tonos, nos está llevando a la cubanización, venezolización, bueno, a la perversa agenda del Foro de Sao Paulo, violadora de derechos humanos, con dictadores como Daniel Ortega, que allá en Cuba, pues persigue la iglesia, donde no hay... Cuba no, Daniel Ortega. Donde no hay la libertad, vamos, para
elegir libremente a las autoridades. Y para acá decir de Cuba, ¿no? Y para acá hablar de Venezuela, caramba, pues lo que aquí exponemos no es una suposición. O sea, estamos viendo esas señales claras de cómo hay la intentona, y podría ser el golpe final, ¿verdad, Mario? Que acabe finalmente con el último derecho que tenemos para elegir libremente a nuestras autoridades. De ahí la gravedad de lo que hoy estamos compartiendo. Es correcto, porque le hemos dado cuenta en los programas, Bosco, Jaime, más de 50 reformas a la Constitución y la creación de varias decenas de leyes federales que son totalmente anticonstitucionales. Es decir, a este país ya le cambiaron la estructura de operación y funcionamiento y administración desde la ley. Entonces, no necesitaron hacer una nueva constitución, han transformado la identidad, como hacen todos los grupos, partidos y narcotraficantes adheridos al Foro de Sao Paulo. Llegan al poder y entonces hacen un replanteamiento cultural de la vida del pueblo, pero desde la modificación de la ley y de la desaparición de las instituciones, digamos, de los regímenes republicanos, democráticos, etcétera. Eso la gran mayoría de la gente que nos ve ya lo sabe. Ahora, ¿por qué es importante en este momento hablarlo? Porque estamos siendo convocados. La gente, el pueblo de Dios, me dirijo, estamos transmitiendo por Cisne Radio, y me voy a dirigir a tantísima gente que dice, ¿yo cómo puedo apoyar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Mucha gente preocupada, mucha gente que ve estos programas, que recibe estos contenidos. ¿Qué es lo que está pasando y por qué ahorita es un momento todavía más complicado? Nosotros hemos lanzado muchas convocatorias, pero esta convocatoria ningún mexicano la debe dejar pasar. Primero, el gobierno federal quiere desaparecer el INE este mes. Así de sencillo. Ese es el plan de Morena, del Partido del Trabajo, de todos estos mercenarios que llegaron al poder acompañando a López Obrador, y hoy están promoviendo la desaparición del INE. La están promoviendo, por un lado, abiertamente, presionando al Congreso para que así suceda, un paquete de reformas, y por otro lado, provocando más división al pueblo, generando confusión a través de operadores que tratan de distraer a la gente y de que esto siga viendo confusión y el pueblo mexicano no se levante, se organice civilmente para movilizarse de una manera muy enérgica, ¿sí?, para defender esta institución que es vital para que no seamos ya una dictadura completa. El diseño de las leyes ya lo modificaron, pero entendamos, el desaparecer el INE no es la cereza del pastel, es la guillotina que necesitan para cortar la cabeza de todo aquel aspecto democrático que todavía subsiste en el país, terminar con las elecciones libres, hay que decirlo de esta manera. Hemos perdido el derecho a la vida con la aberración del aborto que ha promovido ahora los mandaderos del presidente desde la Suprema Corte de Justicia, los ministros. Hemos perdido el derecho a la familia en muchos sentidos, incluso la Corte ha violado la soberanía en los estados. Hemos perdido el derecho a la seguridad social en el menoscabo de muchísimos derechos que tenían trabajadores y personas en el libre mercado en México. Hemos perdido muchas garantías que la Constitución nos daba, desde las guarderías hasta el tema que ustedes quieran, medicinas, cuestiones de apoyo a los trabajadores. Hemos perdido también los derechos de libertad de expresión. Hay que ver nada más, hoy el que más persigue la libertad de expresión es el propio presidente, que utiliza todos los medios del Estado contra periodistas, contra opositores. Hemos perdido nosotros la libertad de empresa porque se expropia lo que no conviene y se ataca ferozmente con medios del Estado a aquellas corporaciones o empresarios que no pertenecen a la 4T. Hemos perdido participación política. Bueno, la lista es grandísima. ¿Por qué? Porque este régimen actúa de esa manera. Yo a qué me quiero enfocar en mi comentario es a la convocatoria que se está haciendo, porque hablamos de perder al INE. Ok, pero ¿quién nos está convocando? A mí como católico me importa de sobremanera que la jerarquía de mi iglesia, la Conferencia del Episcopado Mexicano, que lo hemos dicho muchas veces, la iglesia no hace política, la iglesia forma políticos, gente de buena fe que participa y con la debida instrucción debe dar un fruto muy bueno para la sociedad en la que vive y participa. ¿A quién nos están convocando y quién nos están convocando? Quisiera hacer un diagrama rapidísimo. El gobierno, por un lado, insisto, dice, voy a desaparecer el INE. Lo voy a reformar, que no es otra cosa que desaparecerlo, volverlo una institución donde ahí el gobierno tenga la mano metida y todo se haga a mano alzada y desaparezca como órgano ciudadano.
Ya le recortó el presupuesto, ya modificaron muchísimas cosas que tienen que ver con la forma de operación del INE y ahora van directamente por la destrucción de sus facultades. ¿Quién nos está convocando hoy a la defensa del INE? ¿Quién? La gente le ha de llegar en las redes, en la publicidad, por WhatsApp, lo ven en las publicaciones, a la defensa del INE. ¿Quién nos convoca? A mí como católico me interesa. El primero que me convoca es la Conferencia del Episcopado Mexicano, son mis pastores. Los obispos mexicanos han actuado de manera frontal, de manera prudente, respetuosa y dentro de las facultades que tienen, ¿sí? Como nuestros pastores, estoy hablando en términos de fe, hay que saber leer en los tiempos políticos que hoy se viven en México, los católicos no estamos solos. Hemos recibido directrices muy concretas, así como aquel 1 de septiembre, ¿no? Lanzaron aquel comunicado deslindándose de Frena, por poner un ejemplo, diciendo que ellos no eran los que estaban convocando aquella marcha del 3 de septiembre, ¿sí? Es decir, nos mandan señales muy claras y nos dicen, aguas, nos dicen al laicado, no se dejen llevar por la manipulación política. Sí, Jaime. Perdón que te interrumpa un momento, amigo. Es que para quienes no están enterados, la Conferencia del Episcopado Mexicano acaba de emitir una carta en torno al tema. Se ha pronunciado. Formidable. Se ha pronunciado, exacto, en la defensa de este órgano. ¿Cuál fue la palabra que a mí más me llamó la atención de este comunicado del que está haciendo ahora Mario alusión? Se me escapa la palabra, es regresar, se me fue la palabra, perdón. Claramente regresiva. Esa es la palabra. Claramente regresiva. Simplemente era para poner en contexto a nuestros amigos si no estaban enterados. Continúa, por favor, Mario. Insisto, la Conferencia del Episcopado Mexicano, los obispos mexicanos nos están dando signos muy claros, directrices muy claras de actuación para nosotros como ciudadanos. Ya nos vienen hablando desde hace un par de meses cuestiones que eran inusitadas. Nunca la Conferencia del Episcopado Mexicano salía a deslindarse públicamente de alguna convocatoria que alguien estaba haciendo. Claro, muchos obispos saben quién realmente es operador en favor del gobierno y quién no. ¿En qué resultó? En que nos advirtieron, nos dijeron, ojo, ya se estaba hablando de lo del INE y dijeron, ojo, nosotros no tenemos que ver nada con la marcha del día 3 y sacaron un comunicado expreso para deslindarse de esta convocatoria mañosa que Gilberto Lozano, empleado del gobierno federal y del gobierno de Ciudad de México, estaba haciendo en favor de Frena. Pero ahora, pastoralmente, sacan uno de los mejores documentos que yo he leído en mi vida, provenientes, extraordinario documento, que sacan un documento puntual, bien fundado. Ni un estadista mexicano de la clase política hubiera hecho un documento de la categoría y lo que llamamos los abogados la fundamentación y motivación que se hace en este instrumento. Bajo el número 157 del año 2022, ellos emiten mensaje al pueblo de México sobre la iniciativa de una reforma constitucional en materia electoral. Si hay algún católico que esté viendo este programa, debe de enterarse que los obispos mexicanos en su conjunto, a través del máximo órgano en el país, están diciendo, expresamos nuevamente nuestro más amplio reconocimiento a la importante labor que realiza en nuestra vida democrática el Instituto Nacional Electoral. Un reconocimiento al INE, dicen que es una institución ciudadana que ha madurado, hacen el reconocimiento que en los últimos 25 años ha ayudado de manera extraordinaria para que se puedan renovar los cargos de elección popular, hacen mención a lo que Jaime decía en este documento, dicen que el INE, ¿no? Cosa que es verdad, reconoce goza de un reconocimiento internacional y es un ejemplo a seguir en muchos países. El INE mexicano ha dado capacitación a países hasta de primer mundo sobre cómo organizar las elecciones, cómo manejar los datos, cómo acercarse a los ciudadanos, cuáles son las campañas que hace, cuáles son los medios digitales que utiliza y cómo se arma una elección en uno de los 10 países más poblados del mundo, que es México, creo que es el 11. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en este documento los obispos son puntualmente directos y dicen, la iniciativa que está presentando el partido Morena, la iniciativa del presidente de la República es claramente regresiva. ¿A qué nos convocan? A la defensa del INE. O sea, claramente. Ellos no están convocando una marcha. Los ciudadanos son los que estamos convocados a esta marcha que aparece en pantalla
del domingo 13 de noviembre a las 10:30 de la mañana desde el Ángel de la Independencia, el hemiciclo a Juárez, y estamos convocados a un paro nacional el día 14, al día siguiente de esta marcha. ¿Qué es lo importante que la gente sepa, que el laicado esté consciente? Los obispos nos están dejando la pauta, ellos desde su trinchera pastoral nos están diciendo, apelamos a la prudencia legislativa, mandando un consejo, un mensaje a todos los católicos y la gente decente y de buena fe que hay en el Congreso, a la prudencia legislativa, a la actuación de nuestros legisladores y al compromiso del gobierno para que con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidistas o protagonismos, escuchemos lo que dice el comunicado. La defensa de nuestras instituciones electorales es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos. ¿Quién te lo dijo? Te lo dijeron tus obispos. Es una responsabilidad y deber el que nosotros defendamos nuestras instituciones. Y esto es un discurso de mucha altura. Esto no es un discurso ideológico como los de Arturo Saldívar en la Suprema Corte, hablando como si fuera una feminista. Esto es un documento de clase mundial jurídicamente, perfectamente bien sustentado, y dicen nuestros obispos, por ello decimos junto a millones de voces, claro, los católicos somos casi 100 millones en México, no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país. Y firma todo el pleno de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y en 3 minutos yo explico lo que hay detrás. Los obispos, al menos nosotros como católicos, nos están hablando claramente. Es un deber y compromiso la defensa del INE. Ahora vienen las propuestas. Hoy los ciudadanos en México se enfrentan a 2 alternativas de participación ciudadana. La primera, que es donde se han juntado todas las organizaciones civiles, todas las que ustedes ven, todos los grupos civiles de ciudadanos que se oponen a la instalación de esta dictadura, de este régimen. Están convocados y están convocando al día 13 de noviembre a esta marcha a las 10:30 y al paro, insisto, al paro nacional que se va a hacer el día 14. Ahora, todos están convocando, se están uniendo, se están haciendo foros, se transmite publicidad, las redes sociales se van a llenar en los próximos días, porque es una convocatoria nacional, donde, insisto, no solamente unidos, este grupo de ciudadanos destacados y empresarios, no solamente ellos están convocando, ya se unieron más de 80 organizaciones. Yo personalmente he hablado con los líderes de los que yo alcanzo a ver, las principales organizaciones de resistencia civil en México que hay hoy contra este gobierno en la 4T, y todos absolutamente van a participar. Pero no solamente tenemos la convocatoria del 13 de noviembre que hacen legítimamente los ciudadanos como la forma primera de muchas más que ya están planeadas para expresar nuestro descontento y movilizarnos contra la intención del gobierno, sino que el gobierno también tiene su propia plataforma. Y no es nada más la plataforma de anunciar la destrucción del INE. El gobierno está convocando a través de sus operadores políticos, voy a ser muy clarito para que la gente no tenga duda, para una falsa marcha y movilización el 27 de noviembre, convocada por los 2 empleados de la masonería, los 2 alfiles que tienen el presidente, el partido Morena, sus aliados y el narcotráfico. ¿Cuáles son? Dentro del mundo ciudadano en México son el órgano operativo del máximo operador del gobierno, que es Gilberto Lozano en Frena, convocando a otra marcha y diciendo que no vayan a la del 13, pues sí, al cabo, pues es lo que quiere su patrón, que no vayamos a la del 13 y participemos en lo mismo de esta simulación, de esta disidencia controlada que es Frena, y el organismo aparentemente católico, y ya ni la muelen, hasta cristero se dicen llamar, creado por la masonería, que es este movimiento que se llama Y que viva Cristo Rey, en lo que mucha gente ha caído también, no son Viva Cristo Rey, es un movimiento creado por puros masones, por falsos sacerdotes, Daniel González y toda esa gente que ni sacerdotes católicos son, estamos hablando aquí de cosas muy graves, se ostentan como sacerdotes católicos, se ostentan como líderes cuando son brujos, chamanes, miembros de la masonería. Y estos grupos, Frena e Y que viva Cristo Rey, le están haciendo la chamba al presidente. ¿Qué están haciendo? Haciendo una segunda opción para que la gente no participe en la que sí es la convocatoria que están apoyando los obispos católicos, que están apoyando todos los líderes ciudadanos en México, incluso líderes empresariales y políticos, que es la del día 13 y todas las acciones que se derivan de la movilización del día 13. Espero haber sido claro. No es la del 27 la que se está apoyando, es la del día 13
y en la del día 13 estamos participando todas las asociaciones y todos los liderazgos, a excepción de los empleados del gobierno federal que se disfrazan de oposición, como Gilberto Rozano, como padre Daniel González, que no es sacerdote, como Raúl Tortolero y toda esta gente que le está haciendo el juego al gobierno federal. Creo que el más claro, ni el agua para el auditorio. Perfecto. Sí, no, buena acotación, amigo. Ahora escuchamos a nuestro amigo Juan Bosco. Yo quisiera, gracias, sí. Jaime, gracias. Yo quisiera referirme al otro ámbito acerca del cual la inmensa mayoría de la población de este país, me resisto a llamarles mexicanos, porque sí, la verdad, es que se ha degradado a Viva México en el fútbol, y eso que ni siquiera nos va tan bien, ¿no? Pero entonces a lo que me refiero es, ¿qué tienen en común Lula da Silva, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, los Castro y Manuel Andrés López Obrador? ¿Qué tienen en común? Que todos ellos, y bueno, no dije todos los que son, pero sí, todos los que dije están en una categoría psicológica. Yo lo digo como psicólogo profesional, con 72 años de experiencia profesional en estos temas. Todos tienen en común que son psicópatas. Son psicópatas. Y decir psicópata no quiere decir que estén locos. No. El psicópata no es un loco en el sentido en el que un psicótico o un esquizofrénico o un paranoico o un maníaco depresivo. No. Psicópata quiere decir un individuo que sabe lo que hace, obra intencionalmente con un gran placer, de manera maligna, y de los 16 rasgos que los psicólogos hemos descubierto a lo largo de los últimos 50 años de investigaciones, voy a decir solamente 5 cosas que tienen en común todos esos personajes, para que mexicanos, y aquí sí me refiero al verdadero pueblo de México, despierten mexicanos. Son, en primer lugar, su conciencia. La conciencia de estos personajes no es un juez, es un legislador. Es decir, el malo hace sus leyes. Cuando digo malo, es Manuel Andrés López Obrador, ¿sí? Entonces, primera característica, convierten su conciencia de juez en legislador. Segunda característica, incapaces de arrepentirse del mal que hacen, porque su psicopatía los lleva a pensar que están haciendo bien, tiranizando, manipulando, empobreciendo, abusando, mintiendo, masacrando, asesinando, etcétera, ¿no? La tercera característica es que son irreductibles por la lógica. Cuando tú le presentas al malo en una de esas mañaneras a un perro que va llevando una cabeza humana, él dice, no, eso significa un ataque de los que me odian. Eso no es más que una manera de criticar a los que no creen en mi heroica y maravillosa 4T. Otra característica fundamental del psicópata, y aquí englobo a todos estos personajes, es justamente la manera tan encantadora, tan meliflua, tan, digamos, seductora, manipuladora, atractiva, pero no para todos, sino para y perdón que use la palabra chairo. Los chairos adoran a su presidente, porque no es el mío, adoran a su presidente por la forma como les habla. ¿Y cómo les habla? Pues les habla en su idioma, un idioma semianalfabeto, un lenguaje ultralento en el cual, si quisiera Televisa aprovecharse comercialmente de los espacios que deja entre un enunciado y otro, pues podría vender 20 segundos de anuncios en una mañanera alrededor de, no sé, 15 o 20 veces entre un intervalo y otro de sus, no sé, atormentadoras alocuciones y a mal llamadas mañaneras, ¿no? Entonces, estas características del psicópata son al que nos estamos enfrentando. Ya se comprobó el domingo en Brasil. Fraude.
y pusieron a un criminal convicto y confeso. ¿Pero quiénes lo pusieron? Bueno, los poderes fácticos a los que me refería hace un rato en mi primera participación. ¿Y por qué escogen a psicópatas? Porque son misiles como los que usa Rusia ahora en la guerra, ¿no? O de esos que llaman drones kamikazes, que sirven solo una vez, pero que han logrado un nivel de devastación verdaderamente apocalíptico en esa nación mártir que ya es Ucrania, al quedarse el 80% de la población sin agua ni electricidad. Pues ese es el psicópata. Y estos señores que acabo de mencionar, pero con prepotencia, con mayor poder, con mayor impunidad y con mayor alcance por el número de pobladores que hay en este país, es justamente Manuel Andrés López Obrador. Y advierto, no se va a detener con nada. Así salgamos 130 millones de mexicanos a las marchas, así le demostremos que está mal, así pidamos intervención de algún tribunal internacional, hagamos lo que hagamos, el psicópata no se detiene con nada ni ante nada, porque él es parecido, muy parecido a aquella famosa frase que dijo Nietzsche acerca de Dios. Dios no existe, pero en caso de que exista, ¿cómo soportar no serlo? Ese es malo. Se cree Dios. ¿Cómo detienes a un individuo así? A un psicópata de este brutal poder, que además, y para terminar, ya compró y recompró al ejército. Con dádivas, con negocios megamillonarios, ya tienen Dos Bocas, bueno, el parque acuático Dos Bocas, ¿no? El Chucuchucumaya, que no va a llegar a ninguna parte, y el aeropuerto, que ya la noticia de hoy es que las aerolíneas están pensando en retirarse porque simplemente no logran rentabilidad. Bien, pues ese es el psicópata al cual tenemos que estar bien conscientes que nos vamos a enfrentar y necesitamos muchísimo valor, muchísimo sacrificio, muchísima oración y muchísima acción, pero sobre todo necesitamos mucha formación para saber, para conocer la verdad, porque solo ella nos hace libres. Sí, sí es. Ahora, Juan Bosco, yo todavía creo que podemos despertar a los mexicanos. Yo todavía tengo esperanza de que programas como este, si nuestros amigos nos ayudan a compartirlo, a darle like, puede llegar a más y a más compatriotas para que se den cuenta de la realidad, porque de entrada, tú lo dijiste muy bien, y yo estoy de acuerdo. Morena hoy, con la 4 Destrucción Nacional, tiene evidentemente el poder político, tiene el poder mediático, con todo el discurso de López Obrador de que dice que los conservadores son los que dominan los medios, no es cierto, es falso. Mentira. Sí. Tiene a los Slim, a los Salinas Pliego, tiene toda la estructura comprada. Televisa. Claro. También tiene, desde luego, pues al empresariado mexicano en su mayoría, al Consejo Coordinador Empresarial. Con la colota que tiene una gran estructura territorial en el país. Vamos, tiene al ejército, pero lo que no tiene López Obrador, además, desde luego, de vergüenza, no tiene la verdad, no tiene la libertad todavía de la que gozamos los mexicanos, conscientes, preocupados, interesados y comprometidos con la patria, y no tiene a Dios. Y por eso me parece que todavía tenemos esperanza, y por ello volvemos a repetir y compartir la invitación. Nos están preguntando dónde va a ser. Bueno, esto es en la Ciudad de México. La convocatoria es nacional a defender al INE el domingo 13 de noviembre, como bien Mario ya apuntó, 10:30 de la mañana, del Monumento de la Independencia al hemiciclo a Juárez. La invitación viene ya es de todas las organizaciones cívicas, bueno, excepto de estas dos, de Frena y de este grupito y que lleva Cristo Rey, que evidentemente Mario muy bien los expuso porque pues están con el régimen morenista,
y viene ahora como escucharon del episcopado. Nos Sí, están sí. preguntando aquí, por ejemplo, oye, ¿nos puedes compartir el comunicado? Pues sí, con todo gusto, ya circula por todas partes, pero yo quiero darles nuevamente mi número de WhatsApp para que me escriban al mismo 55 26 53 80 54 o por Telegram y se los envío. Es que es verdaderamente de colección. Y pues por eso aplaudimos la decisión y el análisis y pues la convocatoria que la propia Conferencia del Episcopado Mexicano ha hecho. Pues amigos, qué importante es en estos tiempos, faltando no obstante 2 años para la sucesión presidencial, pero teniendo el año entrante al Estado de México como Coahuila, como parte todavía de las elecciones previas a la sucesión presidencial, qué importante es que ya nos movilicemos, ¿no? Así es. Y qué importante, Jaime, además que se tomen en cuenta todos estos aspectos de que se está hablando aquí, ¿no? En este corto programa, porque nosotros, a manera de insistir, es que se ha podido hacer tanto bien. La gente a lo mejor no dimensiona, pero si nosotros, los ciudadanos, llamémosle dentro de la iglesia, los laicos, llamémosle dentro de los aspectos ciudadanos, los que no somos políticos, llamémosle evangelizadores, en el grupo que tú estés, ¿no? Bueno, si no hubiéramos hecho esta labor, o sea, México sí tiene una cara diferente. Y México sí tiene yo rescato esto que tú decías, de que hay esperanza. Claro que hay esperanza. ¿Por qué? Pues yo volteo en este momento y veo la pantalla y los veo a ustedes dos, que son dos de mis mejores amigos en mi vida y dos líderes sociales en México. Y yo digo, si yo tengo estos amigos y México cuenta con, no lo pienso, no lo digo por mí, lo digo por la gente que yo me encontré en el camino. Claro que en México hay gente muy valiosa, valiente y además gente de fe, que es la combinación perfecta, ¿no? Si alguien es bueno, inteligente, qué maravilloso, pero aparte está bien formado, como dice Bosco, es la gran deuda que existe en México, porque si bien la izquierda, digámoslo claramente, si bien la izquierda se alinea al globalismo, a los poderes fácticos de los que Bosco puntualmente nos hablaba, la izquierda son sicarios del globalismo. O sea, estos son mucho peores. Exactamente. Son sicarios del globalismo. Entonces, la gente pregunta y pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer? Y yo veo los mensajes, yo vivo en Estados Unidos, yo vivo en tal país, soy mexicano, ¿qué podemos hacer? Bueno, a manera de repetir y de compartir, hemos logrado mucho porque desarrollar la conciencia, una conciencia pública en México. Si eres creyente, mucha gente dice, sí, la oración, Dios proteja, claro, pero tienes que salir de la oración. O sea, las marchas no van a cambiar, no, pero tenemos que participar. Son un elemento más de presión, de participación social y digámoslo, ¿no? De hacernos presentes. Ahora el problema, ¿quiénes lo van a tener? Lo van a tener yo hablo como católico practicante, los católicos amlovers. ¿Por qué? Porque los seguidores de López Obrador, me decía el otro día un miembro de la jerarquía católica, me decía, ¿qué haremos para que no haya tantos seguidores de López Obrador? Yo le decía, pues comenzar por darles un curso de lectura y comprensión. Porque si alguien lee el comunicado de los obispos mexicanos, el comunicado de la SEM, y apoya al gobierno de López Obrador, tienes graves problemas de entendimiento, de lenguaje y de comprensión en tu lectura. Los obispos mexicanos, cuando están hablando directamente de la ciudadanía, dice, por ello decimos, junto a millones de voces, no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad del país, y donde dicen claramente que esta es una acción del gobierno claramente regresiva y todavía puntualizan que hay que defender las instituciones. ¿Defenderlas de quién? De tu presidente López Obrador, de su proyecto político y de Morena. Si no lo entiendes, no entiendes nada. Los obispos católicos te están diciendo que defendamos la patria y las instituciones del país en contra de esta masonería perversa. O sea, es que el catolicismo es a veces tan primitivo en nuestra forma de actuar que queremos que se expongan los pastores, que son prudentes, a salir a decir cosas que nosotros los laicos decimos con toda claridad, con la libertad de que todavía gozamos. Y decimos, estos proyectos, estos personajes inmundos, ¿no?
de la masonería y toda esta gente que hoy está tratando de dividir y tratando de llevarnos a convertirnos en una copia de Cubo de Venezuela. Bueno, ¿con qué se enfrentan? Decías tú, Jaime, no tienen la verdad, no tienen a Dios, no tienen fe en ellos mismos, o sea, qué valiente fe tienen, ¿no? Tienen fe en sus cárteles de la droga, en sus apoyos políticos, en su corrupción. Pero yo planteo esta pregunta al auditorio. Cuando nosotros decimos qué podemos hacer hoy en México, si tú eres una persona de fe, hoy México tiene que ser declarado en la Iglesia Católica en estado de misión y de misión permanente. ¿Cuál es nuestra misión como si fuéramos misioneros? Hoy nos toca hacer vida a la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es lo que nos toca? Plantearle a la gente lo siguiente: ¿dónde radica el poder de Morena? ¿Dónde radica? En la ignorancia y en la pasividad del pueblo. Ahí está. Radica en la ignorancia y en la pasividad de un pueblo mexicano, como el libro del profeta Oseas, por ignorancia perece mi pueblo, que acabas aplaudiendo a los que te están destruyendo y los acabas hasta haciendo el ridículo, defendiendo con los demás. ¿Cuál es nuestro deber social en México? Difundir todos estos contenidos. Me decía un exgobernador de un estado aquí del Bajío, me decía, vi un programa tuyo, una conferencia que tienes hablando de la masonería en México, de la masonería y el partido Morena. Si en mi familia hubo gente que lo hubiera visto antes de las elecciones, yo le decía, pues compártalo ahora. ¿Por qué? Porque tenemos a un clic muchas veces la información para poder formar a otros, para poder transmitir la verdad, para poder generar conciencia y para poder organizarnos para participar. El día 13 no es una opción. El día 13 y todo lo que se haga durante este mes para presionar al gobierno, para que por lo menos en este momento políticamente se detenga esta última marrullería feroz y mordaz que quieren hacer de destruir al INE, hay que detenerlos. Si alguien no entiende que los obispos católicos están convocando, no entiende nada. Si alguien sigue participando en grupos que le hacen al juego al gobierno, como los seguidores de Lozano o como los que andan en otros grupos, no entiende nada. Estamos hablando, haciendo una convocatoria desde el privilegio que tenemos de tener no solamente un micrófono, sino el conocimiento de mucho de la configuración política y social que hoy tiene México. Sí es cierto, el globalismo arrastra a las naciones, pero nosotros tenemos que dar la defensa hoy, compartiendo contenidos. ¿Conoces a alguien que esté apoyando el régimen? No lo ataques, muéstrale argumentos, es que nos sobran, a lo mejor me sale la vena de abogado, pero es que tenemos tanta evidencia para poner encima de la mesa para decir, si tú quieres cerrar los ojos y renunciar al sentido común, seguirás pensando que este gobierno no es perverso y que no vamos para una dictadura comunista. Vamos, ya entramos y están a punto de destruir al árbitro electoral y con eso se acabó. Morena se va a quedar 70 años. Entonces, la chamba que tenemos estos 2 años, insisto, estamos obligados a formarnos constantemente, a estar aprovechando los contenidos que hoy tenemos, a transmitir a otros este conocimiento, a dar la defensa en la mesa de comida, en nuestras reuniones, con nuestra familia, en nuestros ámbitos empresariales, políticos, sociales, donde nos movemos, en nuestra propia iglesia, donde da vergüenza que haya tanta gente que esté apoyando esta perversión de Morena y su proyecto para México, y sobre todo, lo más importante, entender que hoy es defender para movilizarnos, para votar en el 2024. O sea, es una cadena de acciones. Vamos a ir a la marcha, vamos a participar, vamos a apoyar todos los movimientos, vamos a utilizar nuestras redes sociales, nuestro internet, nuestra capacidad de diálogo con los demás. Vamos a hacer todo esto, sí, pero enfocados a que tenemos que rescatar el país, porque si toda la gente sale a votar en el 23 y en el 24, podemos evitar la masacre que planearon contra esta nación. Y de eso es de lo que se trata. Caray, ese podría ser el colofón de este programa. No sé, amigos, si para cerrar, Juan Bosco. Yo nada más un pequeñísimo comentario. Adelante, por favor. Es noticia. Ayer, sí, creo que ayer, vi al PG en Badiguarato, ¿sí? Diciendo, es una barbaridad que el fentanilo que no se produce en México esté sustituyendo a la marihuana y a la cocaína. Pobrecitos de ustedes, los agricultores, ¿de qué van a vivir con este ataque del fentanilo? Literalmente así lo dijo.
Pobrecitos de ustedes, agricultores, ¿de qué van a vivir? O sea, ¿a qué fue Abadigo-Arato? Pues a encontrarles una solución desde la presidencia para que puedan seguir exportando su marihuana y su cocaína con protección del ejército y de la presidencia. A este nivel de monstruo nos enfrentamos. Imagínense de lo que es capaz de hacer con el INE. Si es capaz de proteger al narcotráfico, ¿qué no es capaz de hacer contra nuestra nación? Correcto. Sí, muy bien, muy bien. Por eso, Bosco, Jaime, por eso no apoyamos a Morena. Nos preguntan, ¿por qué ustedes no apoyan al presidente? Ya que es el presidente, hay que apoyarlo. Es de cristianos apoyar. Pues nosotros contestamos, pues es que no lo podemos apoyar porque no somos ni santeros, ni brujos, ni narcotraficantes, ni políticos corruptos. Entonces, pues no encontramos mucha afinidad con esta gente perversa, ¿no? Y entonces invitamos a todos a la marcha del día 13 y a lo que viene después. Insisto, hay un paro nacional a quien se convoca. Existe esta frase durísima, ¿no? De que tenemos el gobierno que nos merecemos. Sí. Bueno, esto es una gran verdad. A los católicos, particularmente, al católico mexicano, no le gusta que le digan la verdad, ¿eh? O sea, le incomoda, se hace un lado, dice, esta no es para mí. Bueno, este es el momento. En este programa se ha hablado perfectamente claro. Tienes una chamba como ciudadano mexicano, viviendo dentro y fuera de México. El día 13 debe ser una movilización histórica, masiva, y lo que se dé ahí en adelante durante este mes debe de ser todo en función de protección del INE. Olvídate ahorita, mucha gente está preocupada en otros proyectos, y yo le vuelvo a decir a todos los líderes sociales, pro vida, pro familia, empresariales, yo les digo, es que si no defendemos la estructura de un país con libertades y derechos, ¿de qué están hablando? ¿Qué vamos a pelear en un país donde ya ni elecciones hay y donde es una dictadura latinoamericana, una dictadura comunista de izquierda? ¿Qué vamos a defender? O sea, si perdemos esto, perdimos el tablero donde habitualmente damos la batalla y tratamos de defendernos. Entonces, de eso se trata, de no perder la oportunidad de seguir existiendo. Y están al pendiente, amigos, porque todavía por allí va a venir, acuérdense, esto queda grabado, va a venir una ley persecutoria contra la iglesia. Sí. Esto será lo que detone, espero, el despertar de los católicos y de los verdaderos cristeros que quieren defender a Dios y a su patria. Pero de eso ya hablaremos en otra oportunidad. Por ahora, pues les recordamos nuevamente en pantalla, aquí está la convocatoria nacional. Domingo 13 de noviembre, 10:30 de la mañana, del Monumento a la Independencia al Hemiciclo Juárez. Llevar una prenda rosa. Así que, pues, caramba, pues yo quiero agradecer a mis amigos, al doctor Juan Bosco Bascal Carranza, al licenciado Mario Gallardo Mendolea, pues esta valiosa intervención, y pues a todos nuestros amables seguidores, suscriptores, a todos, nuevamente, compartan, den like, y vamos a seguir, o sea, no crean que aquí se acabó y nos vemos hasta el día 13. Es una batalla interminable. Tenemos chamba. Seguiremos informando de entrada para continuar en esta labor de despertar conciencias. Así que, pues amigos, que viva Cristo Rey y que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva. Que viva, que así sea. Que así sea. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos. Buenas tardes. Dios les bendiga. Buena tarde, buen provecho. Muy buenas, muy buenas. Hasta luego. Perfecto. Gracias. Bye bye.